Era una tarde calurosa de 1989 en el Masters de Miami, cuando los ojos del mundo del tenis estaban fijos en un joven austriaco que desafiaba las expectativas. Su nombre, Thomas Mostert. A sus 21 años despuntaba una verdadera bestia para los gigantes del tenis, logrando alcanzar la final de ese torneo, impresionando a la audiencia con su estilo feroz y energía inagotable. Sin embargo, el destino estaba a punto de darle un vuelco a su vida. Horas antes de la final, un accidente brutal lo dejó en silla de ruedas. Pero a pesar de que muchos dieron su carrera por finalizada, este no fue más que el inicio de una historia épica de superación, donde Thomas Mostert, contra todo límite humano, hizo lo imposible por regresar al circuito, convirtiéndose en uno de los tenistas más formidables de la historia. Como tras tocar tan fondo logró conquistar un gran slam y alcanzar el número 1 del mundo. En este vídeo os contaré la increíble historia de superación de la bestia de Thomas Mostert. Pero antes de empezar, primero quiero agradecer un montón a los miembros del canal por formar parte de la comunidad y también a todos aquellos que comentáis, dais like y compartís el vídeo para que más amantes del tenis puedan verlo. Y vamos allá con el vídeo de hoy. Thomas nació el 2 de octubre de 1967 en Leibniz, Austria, y ya desde joven mostraba su potencial en el tenis, destacando en el circuito juvenil. A los 16 años, en el 84, sorprendió al representar a Austria en la Copa Davis y hasta participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Al año siguiente empezó a sonar fuerte al llegar a las finales de Roland Garros juvenil y de la Orange Bowl, dos torneos juveniles muy prestigiosos. Y ya decidido a subir de nivel, ese mismo año, en el 85, se hizo profesional y comenzó a competir en los torneos Challengers, abriéndose camino hacia el circuito ATP. Aunque el impulso de Thomas realmente aumentó en 1988, a sus 22 añitos, donde llegó a las finales de 6 torneos de alto nivel y conquistó 4 de ellos, en Boston, Burdeos, Praga y Bari, todos ellos en su superficie predilecta, la tierra batida. Y para finales de la temporada se había ganado un lugar entre los mejores, ocupando el puesto 16 del ranking mundial. Y a principios del año siguiente, su carrera alcanzó un nuevo hito cuando se convirtió en el primer austríaco en llegar a las semifinales del Abierto de Australia, donde perdió en 4 duros sets ante el número 1 del mundo en aquel momento, que era Ivan Lendl, pero quien no dudó en elogiarlo diciendo que tenía uno de los golpes de derechas más duros del circuito. Este logro lo catapultó al top 10 mundial, uno de los puntos más altos de su carrera hasta ese momento. La verdad que todo parecía ir en ascenso, pero unos meses más adelante, en la noche del 31 de marzo de 1989, Thomas, exhausto pero emocionado, tras haber derrotado a Yannick Noah en un agotador partido de 5 sets en las semifinales del Masters 1000 de Miami y haber pasado a la final, mientras estaba apenas unas horas después de ese triunfo en el aparcamiento de su hotel, sacando su equipo del maletero, de repente un conductor ebrio perdió el control y lo embistió. El impacto fue brutal. Thomas terminó debajo de su propio coche con los ligamentos de la rodilla izquierda desgarrados. Esa madrugada ingresó en el hospital y pronto las noticias volaron. El joven tenista austríaco, que había maravillado al público, tendría que retirarse de la final y regresar a Viena para someterse a una cirugía. Para muchos pareció el final de un prometedor ascenso, pero para Thomas Mostert no, sería todo lo contrario. I was very lucky to actually really survive that. It could have been much worse, but yeah, I had a terrible knee injury, and my back, which I had on the left shoulder, was actually crunched under the left rear wheel, but luckily it wasn't me. It was a terrible situation, but it was also a way for me to get grounded again, to focus more on what I wanted to do. Y bueno, la cirugía salió bien, pero los médicos calculaban al menos 10 meses de recuperación. Y viendo el panorama, algunos creían que este iba a ser el fin de su carrera. Y bueno, durante las semanas siguientes, la verdad es que Thomas pasó por una montaña rusa de emociones, frustración, rabia, tristeza, pero a pesar de ello, su determinación fue más firme que nunca.
No importaba cuánto dolor sintiera ni cuánto tiempo le llevaría. Tenía claro que su historia no iba a terminar allí. Así es como, con la ayuda de su equipo de fisioterapeutas y su entrenador, diseñaron un plan único para acelerar su regreso a las pistas. Le construyeron una silla de ruedas que le permitía practicar golpes mientras su pierna se curaba de forma estática. Una de las recuperaciones más legendarias en la historia del tenis. De hecho, seguro que los más veteranos recordáis cómo circuló una imagen suya en esa silla de ruedas golpeando en una pista de tenis. Y es que realmente entrenó como una bestia, haciendo mucho hincapié en su condición física y en su fortalecimiento muscular. We've been on a comeback trial the first day after the surgery, and it was good because my mind was set and kept and focused on training. I had my full program every day. I was doing my gym work, I was doing tennis, I was playing on a special chair. I was motivated, I was on fire, and I couldn't wait to come back and get back out there on that, center court and to prove to the world that I could do it. Y contra todo pronóstico, en menos de 6 meses, Thomas estaba de vuelta en las pistas, más fuerte que nunca y decidido a recuperar su lugar en el mundo del tenis. Con el tiempo y su carrera de nuevo en marcha, en 1990 llegó su regreso triunfal. Ganó 3 títulos, incluido el prestigioso Abierto de Italia, donde venció a Andrés Gómez en las semifinales y a Andrei Chesnokov en la final, así como también alcanzó las semifinales del Roland Garros. Pero se quedó a las puertas de lograr ese Grand Slam, ya que el mismísimo Gómez lo venció en semis. En la Copa Davis de ese año, Thomas ayudó a Austria a llegar a las semifinales con grandes victorias sobre Michael Chang y Andre Agassi, aunque finalmente Estados Unidos los eliminó. No obstante, sus esfuerzos le valieron el premio al jugador del año en regreso de la ATP y su país, Austria, le otorgó el galardón del deportista del año. Y ese mismo año terminó ocupando el puesto número 7 del mundo y se empezó a ver un patrón que igual vosotros también habéis detectado, y es que muchos de los torneos ganados eran sobre arcilla, por lo que su dominio en esa superficie se podía decir que apenas estaba empezando. Pero durante los siguientes años lo corroboró, y es que entre 1991 y 1994 logró hacerse con un total de 15 títulos en arcilla, destacando algunos importantes como el de Monte Carlo de 1992. Y a partir de ese torneo fue cuando realmente se solidificó su reputación como uno de los mejores jugadores sobre arcilla en la década de los 90. Ahora bien, ¿por qué esa superficie era tan importante en su estilo de juego, o por qué él estaba dominando ahí, no? Pues lo primero es que si eres una bestia física con mucha resistencia y potencia y un jugador mentalmente fuerte, la arcilla es tu mayor aliada. Y bueno, Thomas era un jugador demoledor desde el fondo de la pista, golpeaba con muy buen efecto y con una intensidad brutal, obligando a sus oponentes a correr, desgastarse y finalmente ceder ante su implacable presión debido a su mentalidad de boxeador y su habilidad para mantener largos intercambios de golpes. Además que, en parte, su personalidad tan fuerte, ¿no?, con esa determinación, esa pasión, esa mente de guerrero, ¿no?, y que no ocultaba al final sus emociones, hacía que se le viera con muchísima intensidad en la pista, tanta que a veces se le veía hasta agresivo, incluso intimidante, tanto para sus rivales como para el público, y lo llegaron a tachar de antideportivo. Pero es esa misma intensidad y personalidad tan extrema la que lo convirtió en un competidor implacable. De hecho, me gusta porque es un jugador que no tenía pelos en la lengua, jamás evitaba la controversia cuando se trataba de expresar su visión del tenis, de compañeros o del circuito. Si algo no le gustaba, él lo decía. Y bueno, estaba claro y se veía que él en el circuito no venía a hacer amigos, haciéndolo en general pues un jugador bastante auténtico. Eso sí, el año de consagración y el mejor de Thomas llegó en 1995, cuando tuvo una racha extraordinaria ganando nada menos que 12 torneos, 11 en arcilla, 65 victorias en 67 partidos en arcilla, incluyendo 40 victorias consecutivas en esa misma superficie.
que es la tercera racha de victorias más larga en la era Open, detrás de Borg con 46, Guillermo Vilas con 53 y el mismísimo Rafa Nadal con 81. Esto, junto con su estilo de juego, le valió el apodo de el rey de la tierra batida, que, 20 años después, como ya sabéis, vino a ser destronado por Nadal. Además, ese año logró por fin lo que siempre había soñado, obtener su primer y único título de Grand Slam, el Roland Garros, derrotando a todos los rivales del cuadro, incluido a Michael Chang, 7-5, 6-2, 6-4 en la final. En aquel momento se convirtió en el único austríaco en ganar un Grand Slam hasta que Dominic Thiem ganó el US Open en 2020. Ese éxito en Roland Garros le permitió clasificarse el tercero del mundo, resultado de años de lucha, trabajo constante y superación. Pero a más, algo clave que sucedió en su carrera hacia octubre de ese año fue que Thomas demostró al mundo, y a sí mismo, que podía vencer a los mejores en superficies distintas a la tierra batida, porque logró vencer a Pete Sampras, que en ese momento era número 1 en Essen, Alemania, un torneo en pista rápida de interior. Este hito le dio a Thomas un gran impulso de confianza y le ayudó a acumular los puntos necesarios para su ascenso en el ranking. Esto, combinado con su extraordinaria temporada en el 95, fue crucial para que a inicios del 96 alcanzara finalmente el número 1 del mundo, arrebatándoselo a Andre Agassi. Que, por cierto, pequeño paréntesis, Sampras y Agassi, dos gigantes del tenis con estilos de juego bastante diferentes, fueron dos de sus mayores rivalidades durante su carrera. Se enfrentaron un total de 20 veces, donde contra Sampras solo pudo ganar 2 de sus 11 encuentros, mientras que con Agassi logró 4 victorias de 9. También mencionar que Sergi Bruguera fue otra de sus grandes rivalidades, contra quien se enfrentó en 15 ocasiones, logrando 12 victorias sobre el español y llevándose las 4 finales que disputaron. Sin embargo, hubo un jugador en particular que sí atormentó bastante a Thomas, y ese fue Edberg, su némesis, porque le suponía un desafío constante y llegó a confesar Thomas que lo odiaba porque de alguna forma Edberg no le permitía o no le daba ritmo. Comentar que Edberg tenía un estilo de saque y volea y por eso que no le daba el ritmo. Y ahora sí, volviendo a su logro de poder alcanzar el número 1, la verdad es que apenas pudo mantenerse en esa posición durante una semana, ya que Pete Sampras se lo arrebató. Pero 3 semanas más tarde recuperaría la posición al alzarse con su 4º título consecutivo en México. Fue la última vez que alcanzó esta posición en el ranking, pero esta vez se mantuvo en ella durante 5 semanas seguidas, finalizando su carrera con un total de 6 semanas como número 1. Aunque algunos jugadores, como Sampras y Agassi, cuestionaron su legitimidad como el mejor del mundo. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues argumentaban que el éxito de Thomas se debía principalmente a su increíble dominio en las pistas de arcilla, pero que cuando se trataba de pistas duras o de césped, pues no estaba a la altura de otros jugadores de élite. Esto, en realidad, es un tema que quería preguntaros a vosotros. ¿Consideraríais a alguien como el mejor jugador del mundo si principalmente destacara en una superficie como tierra o césped? ¿O pensáis que un verdadero número 1 debería de ser versátil y por ende capaz de dominar en cualquier superficie? De hecho, esta crítica en su momento provocó un gran debate en el circuito, de si el sistema de clasificación realmente era justo y si reflejaba quién era el mejor en todas las superficies o estaba demasiado enfocado en un tipo. Pero, y algo que yo reflexiono, ¿no tendría incluso más mérito ser el mejor del mundo dominando solo una superficie en un circuito que está bastante dominada por torneos que pasan o que se juegan en pista dura? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Es más, el caso de Thomas es muy curioso, porque a su vez es el único campeón de Grand Slam y número 1 del mundo que jamás ganó un partido de Wimbledon. Pero es que su relación con el césped siempre fue bastante complicada. Pero en el 96 pasó algo que fue lo que puso punto y final a su relación con Wimbledon.
Y es que Wimbledon había decidido relegarle al séptimo puesto de los cabezas de serie, algo muy extraño para alguien que era el número 2, que había sido número 1, y campeón a su vez de Grand Slam. Pero al parecer en ese torneo se escogen los cabezas de serie en base al rendimiento en hierba en los últimos años. Y bueno, ya sabemos que Thomas no había ganado ni un solo partido en Wimbledon. Esta noticia para él no fue fácil de aceptar y tras perder en la segunda ronda en el torneo de Hull, pues anunció que no jugaría en Wimbledon argumentando una lesión en el muslo. ¿Real o no? Nunca lo sabremos. Por lo que esa fue la última vez que se le vio interactuando o en relación con Wimbledon, y su balance de 8-10 en hierba pues lo dice todo sobre su performance, transportándonos a una época en la que ser un especialista de una superficie aún era posible. A pesar de las críticas, Thomas siguió adelante demostrando que su ranking no era tan unidimensional como algunos querían creer. Con el paso del tiempo, las victorias se acumularon en su cuenta, con títulos en Monte Carlo y el Abierto de Italia sumándose a su palmarés. Y en 1997 fue cuando tuvo una de las mejores actuaciones en pistas duras, alcanzando las semifinales del Abierto de Australia y llevándose los títulos en Dubái y en el prestigioso Masters 1000 de Miami. Sin embargo, ese año su temporada de arcilla ya no fue la misma. Y a partir del 98 los resultados de Thomas empezaron a decaer y en el 99 se despidió discretamente del ATP tras una eliminación en primera ronda del Roland Garros. Lo llamó unas vacaciones, pero ese descanso se extendió hasta 2010, cuando, contra todo pronóstico, Thomas regresó a los 43 años para jugar algunos torneos Challenger. Finalmente, el último torneo que jugó fue en 2011 en el de Viena, enfrentándose y perdiendo ante un joven Dominic Thiem. Y fue en ese momento, con 44 años, cuando se despidió definitivamente, dejando un legado que continúa inspirando hoy en día a generaciones de jugadores. Da wird kurz. Pero eso sí, el amor por el deporte no se apagó con su retiro. En su siguiente capítulo, Thomas decidió compartir la experiencia y la pasión que lo habían guiado, tomando el rol de mentor para la tenista letona Anastasia, aunque también mentorizó a algunos otros. Y por otro lado, incluso de forma paralela, lejos de las pistas, a Thomas le gustó explorar diversos intereses, ya que obtuvo una licencia para volar helicópteros, cultivó su pasión por la música como hábil baterista y experimentó con la fotografía y el arte. Además, incursionó en el mundo de los negocios con proyectos en el sector del vino y de la moda. Una vida bastante multifacética donde el mismo espíritu competitivo y aventurero que lo definió en el tenis lo impulsó a seguir desafiándose en otros campos. El legado de Thomas en el tenis va mucho más allá de sus títulos. Su capacidad para superar las adversidades y mantenerse firme en su camino hacia el éxito lo convirtió en una leyenda, no solo para Austria, sino para el mundo entero. Su caso nos demuestra que el talento no es solo una palabra que se asocie con algo supuestamente innato, elegante y sin esfuerzo, sino que la persistencia es por sí misma un talento. Y en el tenis nadie dio vida de forma más visceral a ese término que Thomas Master. Así es como su historia permanece como un recordatorio de que el espíritu humano, cuando enfrenta la adversidad con valentía y con determinación, puede transformar una tragedia o un problema en gloria, en algo positivo, en triunfo. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más de este jugador y en general de la historia del tenis. Si os ha gustado podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.